Ya es la tercera vez que escribo este guión y no pienso hacerlo de nuevo. Esta vez, como lo prometí, esta es una segunda parte hablando sobre Parasite, pero esta vez sobre el anime. Que se llama Parasite the Maxine de 2014. He tardado mucho en hacer esto porque tenía tantas ideas en mente que necesitaba esparcirlas en diferentes videos para estar seguro de lo que iba a decir. Un día alguien tuvo un pensamiento: todas las vidas deben ser protegidas. El ser humano vive junto a otras especies en este mismo planeta, todos regidos por una misma ley natural. Básicamente se trata de el más fuerte dominando al débil, y bueno, de eso se trata, y es algo que nosotros no inventamos sino que descubrimos. Y todos los seres vivos actúan bajo esta ley. Este anime trata sobre unas criaturas que caen del cielo y al pasar de los capítulos nos dejan con cada vez más dudas. Por ejemplo, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿De dónde vienen? Y siempre nos las muestran como de manera muy discreta. Toda esta situación ocurre en Japón. Y a lo largo de más o menos un año, todo esto ocurre. A eso ya iré más adelante. Los seres vivos desarrollamos habilidades desde que nacemos, que nos mantienen alerta y a salvo del peligro inminente. Como si recibiéramos órdenes de alguien más sin darnos cuenta. Con el tiempo lo empezamos a llamar creatividad. A lo largo de toda la serie nos dejan esta misma pregunta, al igual que otras preguntas existenciales. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué venimos? ¿De dónde venimos? Entonces un día de repente comienzan a caer estas criaturas llamadas parásitos que se comienzan a apoderar de la gente. En este caso, el protagonista es Shinichi Izumi. Y a lo largo de esta experimenta muchos cambios en su cuerpo y personalidad. Por mucho que una persona cambie, hay cosas que nunca cambian. Somos seres incompletos e independientes. La vida es confusa. Esta serie plantea de manera muy interesante todas esas dudas y luego te muestra cómo los personajes interactúan bajo estas mismas dudas. Es un anime realista, aunque aparezcan estas criaturas extrañas. Es como ¿qué pasaría si en realidad existieran? Las canciones de este anime nos describen varias situaciones que también veremos a lo largo de los capítulos, como la dominancia del ser humano ante otras especies y perder a un ser querido. Somos movidos por motivaciones y sentimientos que no podemos controlar. Somos los seres más inteligentes, pero también eso nos hace lo más tontos. Nos dejamos llevar y nos arrepentimos demasiado tarde de lo que ocurre. Varios de los momentos de este anime son bastante fuertes porque realmente te llegan al corazón y puedes sentirte ahí con el resto de los personajes. Uno de esos momentos es cuando la madre de Shinichi es convertida en un parásito y él tiene que decidir si enfrentarse a ella o no. Obviamente al final tiene que hacerlo porque después de todo ahora se quedó sin una madre y pues tenía que vengarla. Hay otros momentos también en los que uno de los parásitos, que se llama Ryoko Tamiya, que luego se cambia el nombre, lo que pasa con ella es que con todas estas dudas que tenían desde que aparecieron, que de dónde vienen, para qué están aquí, entonces ella se enfocó en experimentar con humanos y también con los parásitos. Esto llevó a que ella quedara embarazada de otro parásito, pero es interesante porque su hijo es humano, es completamente humano. Después de todo, si lo piensa,
los cuerpos siguen siendo humanos, lo que perdieron es la cabeza. Y bueno, a lo largo de toda la serie, que es más o menos 1 año y medio, ella va aprendiendo el significado de lo que es ayudar a otro, tener un ser querido que quieres proteger. Y en lugar de... Esto es algo que también me pareció interesante. El personaje, en lugar de atacar, en lugar de matar, lo que hace es atacar estratégicamente para acabar con su enemigo. Es decir, incluso desde que empieza la serie nos dan a entender que ella no quiere matar, lo que quiere es aprender, quiere responder sus dudas. Entonces también, en lugar de atacar, usa sus extremidades para defender. Y aunque fue juzgada por todos simplemente por ser un parásito, ella confiesa que sí mató gente, pero se detuvo porque lo hacía nada más para sobrevivir, no porque quisiera hacerlo. Y aunque quería también experimentar con su bebé, al final entendió que es mucho más que una simple vida. Entonces es una combinación de emociones muy fuerte y ese tipo de animes me gustan mucho. Ese tipo de series que te expresan todo tipo de emociones en poco tiempo, que tienen como un nivel de intensidad elevado y que cada una de las acciones que tienen los personajes son significativas. O sea, te pones a pensarlo y realmente pareciera que tuviesen vida, porque están realmente bien construidos. En cierta parte también nombran algo sobre el gen egoísta. En resumen, lo que quiere decir esto es que ciertas especies acaban con sus propias crías y si logran sobrevivir, entonces merecen vivir. Los que sean débiles, pues no seguirán con el linaje de la familia. Se llama precisamente gen egoísta porque nosotros como seres vivos solamente somos una cápsula que lleva el código genético de generación en generación para que la especie siga viviendo. Y te das cuenta de que aunque sean aparentemente alienígenas que cayeron del cielo, pues no somos tan diferentes como tal. No hablo de cosas físicas como que pueden convertir su cuerpo en diferentes herramientas, sino que sus acciones y personalidades que al final adquieren no son tan diferentes. Si lo piensa, uno mata por defenderse, a veces por diversión y por alimentarse. Y la mayoría de las criaturas hacen lo mismo. Juegan con las emociones de los demás, son crueles. También extrañamente pueden desarrollar una amistad o un lazo familiar sin ser de la misma especie. Todas las criaturas existentes son realmente misteriosas y por eso al final llegas a la conclusión de que no son tan diferentes. Incluso cuando termina la serie, que te dejan con esa duda de qué pasó después, es exactamente lo mismo. O sea, llegamos con dudas y no vamos con las mismas dudas. Eso es lo que lo hacen tan interesante. Porque uno como espectador no puede hacer mucho más que opinar. Y piénsalo así, es como si vivieras en esa misma ciudad donde ocurrieron todos esos sucesos, pero no pudieras hacer nada, solamente viste y ya está. Siempre en los openings y en los endings de los animes nos muestran ciertos detalles que luego se van desarrollando más.
Al principio la canción es muy acelerada, pero a mí en lo personal me parece que representa muy bien toda la situación que vivimos a diario. En algunos momentos la voz es muy suave y de repente, de golpe, cambia por una voz mucho más, quizás estresante. Entonces, esos cambios tan repentinos, pues representan a la vida. Y el mensaje que nos dan en la canción es precisamente eso, que los seres humanos son, por así decirlo, el rey de las bestias. Podemos adaptarnos, crear cosas para superar a otros en diferentes aspectos. Y pues mientras estemos juntos podemos lograr lo que sea. Pero no somos tan distintos a otras especies. Lo que cambia es quizás el nivel de inteligencia, que al final eso termina estando en tu contra, porque nos preocupamos por cosas que no necesariamente son importantes, nos saboteamos a nosotros mismos. Siempre van a existir dos bandos diferentes, entonces también por eso se dividen las opiniones y siempre hay constante guerra. Algo que me pareció interesante mencionar es que en el anime hacer cierta mención a los insectos. Ellos solamente existen, pero son tan pequeños que para nosotros son insignificantes, pero puede que signifiquen que sean un punto importante en nuestro ecosistema y la vida en el planeta. Entonces, ¿qué pasaría si fueran más grandes y pudieran hacernos frente? Lo que caracteriza a la mayoría de los insectos es que siempre van en grupo, van en grandes enjambres y por eso superan a algunas criaturas. Y es tan interesante este tema, muchos le tienen miedo a los insectos, pero quizás no es miedo, sino simplemente es no saber qué va a pasar después, no saber qué va a hacer, ya que tan pequeño es impredecible. Nadie pide existir y aquí estamos, cada vez somos más y sin un objetivo por cumplir. Aún así creemos poder decidir sobre los demás. Algo que también me parece muy interesante que nombran mucho en esta serie es el hecho de decidir quién vive y quién no, y luego hacer todo lo contrario. Dan el mensaje, hacen un mensaje ambiental sobre la contaminación. Otra cosa sobre la que quería hablar es sobre dos películas live action que hicieron basándose en el anime, que realmente a simple vista son malísimas, pero viéndolo de otra manera, a mí que me gusta analizar lo que veo, realmente sí es buena. Estas películas live action reescriben la historia, aunque se pueden sacar puntos positivos de estas otras versiones, no tienen una finalidad clara que desarrolle bien a los personajes y las situaciones que viven. En este caso hay dos protagonistas, representando uno a la humanidad y otro a los parásitos. Lo interesante de los live action es intentar sentir más de cerca todo lo que nos muestran, como parte de nuestra realidad. Ese es un punto al que quería llegar. Aunque en el anime es parecido, los protagonistas son Shinichi y Ryoko. Aquí en los live action se centran más en Ryoko como representante de los parásitos. Y eso es algo que me gustó mucho porque le da mucho trasfondo al personaje, le da más desarrollo, aunque sea, por así decirlo, un universo diferente. Entonces, si viste ambas cosas, si viste el anime y luego estas dos películas,
pues vas a entender muchas más cosas y vas a verlo de una manera diferente. algo que me pareció divertido cuando las vi fue encontrar todos los errores que pudiera haber. Y bueno, sí, fue entretenido, pero aunque yo dijera que fuera mala, en realidad es bastante entretenida. Y es de esas películas de las cuales no puedes despegarte hasta que termina. Muchas veces en estos live action buscan obtener el mismo nivel de reconocimiento que sus otras obras animadas, pero la mayoría de las veces no se logra, como en este caso. Aunque lo repito de nuevo, no es totalmente mala, sí tiene sus puntos positivos. Algo que es entendible, aunque no me gustó para nada, es que cambiaron muchísimas cosas. Cambiaron el número de personajes, ahora son mucho menos, obviamente por ser películas. En algunos casos me pareció ver como fusiones entre personajes, pues ya que eran menos y necesitaban añadir las cosas de la serie, pues buscaron la manera de meterlo todo. De algo que me di cuenta es que sí, esta película busca hacer lo mismo, pero mejor de lo que ya vimos en el anime. Pero por sí mismo, si hubiesen hecho algo completamente nuevo, inspirado en eso, sí hubiese quedado bien. Ya vimos cómo fue Parasite Grey, que en realidad salió muy bien porque es algo nuevo. Aunque en sí no sabemos cómo va a continuar porque al final aparece Shinichi, pero el punto es que las cosas quedarían mejor si buscaran hacer algo nuevo en lugar de replicar lo anteriormente hecho. Entonces, varios momentos se sienten muy apresurados, los personajes no se desarrollan y algunas cosas no te quedan claras porque te dejan más dudas que respuestas. No es como en el anime, que te dejan dudas, pero lo hacen de manera interesante. O sea, tú quieres saber por qué. Tú mismo buscas tu respuesta. Pero en las películas te dejan dudas que no te dejan disfrutar completamente lo que viene después. Ahí está la diferencia. Y son dos películas, pero continuando con la misma historia. Es decir, es como que si quisieran resumir los 24 capítulos de la serie en solamente dos películas. Y pues eso. Es una forma distinta de contar la misma historia, aunque se contradice. En ciertas partes, con Shinichi, que se supone que es el protagonista, pues es muy confuso, se ve muy forzado todo lo que hace. Hay en cierta parte que en la serie conocen un personaje que se llama Kana, que por diferentes razones al final termina falleciendo. Y Shinichi se llena de ira y quiere eliminar a los parásitos por esto. Pero en la película Kana no existe. Y es como de un momento a otro adquiere esa ira y no se explica por qué. Simplemente pasa. Brutal. También Migi, que es la mano derecha de Shinichi, que es como otro personaje pero viviendo en el mismo cuerpo. Es como que le hubieran cambiado la personalidad a ambos para la película. Shinichi se ve que es más atrevido, hace las cosas sin pensarlas, mientras que Migi es el que ayuda a Shinichi y le dice no hagas eso, no tienes que hacer eso.
Se supone que ellos lo explican desde el principio de la serie. Ellos no reconocen las emociones humanas porque sienten que no las necesitan. O directamente no las sienten porque no pueden. Pero aquí pareciera, a eso me refiero con que se contradice. Te explican que no sienten emociones, pero luego ves que, que, que están tristes o están molestos. Todo pasa muy de repente. Algo que sí me gustó es que en ciertas partes intentan comparar a estos parásitos con las criaturas marinas. Y eso me hizo pensar, que creo que ya lo dije en otro video, si el cielo y la tierra son tan grandes, que nos espera en el mar, que es muchísimo más profundo y casi nadie ha logrado explorarlo con total libertad. Entonces me gustó ese detalle. Algo que sí, aunque las películas no sean consideradas tan buenas, las músicas sí son buenas todas. O a mí en lo personal me gustaron mucho. Son muy significativas y te dan a entender más cosas si la llegas a analizar. Idioma original o subtítulos. A veces se pierden algunos chistes, pero son detalles menores que no afectan a la trama. Es cuestión de gustos. Este anime yo lo vi 2 veces. La primera vez que lo vi fue subtitulado y con el idioma original. Y la segunda vez que lo vi fue doblado al español. Se pierden algunos chistes, aunque lo noté fue en una parte muy específica. Al principio de la serie, cuando el parásito está intentando entrar en Shinichi, que se mete en su brazo derecho, en el idioma original dicen una serpiente se metió en mi brazo. En cambio en la versión doblada dicen un gusano se metió en mi brazo. Entonces luego cuando quieren hacer el chiste de que no, a mí me da miedo la serpiente, entonces no entiendes la razón del chiste si al final cambiaron el nombre por gusanos. Entonces ahí está la cuestión. Aunque yo lo noté en una sola parte, o al menos en lo que recuerdo, normalmente se pierden los chistes, o incluso pueden mejorar, pero eso depende. Cada cosa tiene su significado. Ellos vinieron para ayudarnos. Varias veces plantean la duda de si se redujera el número de habitantes humanos, la contaminación también bajaría, sería menor. Entonces, ellos vinieron para ayudarnos, para reducir ese número de habitantes. Entonces, ¿quién es el héroe en realidad? ¿Los humanos que intentan defenderse o los parásitos que intentan acabar con la humanidad? Porque esto también lo ponen es algo interesante que también hablan mucho. Los seres humanos son los más parecidos a los demonios y los parásitos solamente están matando para alimentarse. Estos parásitos son caníbales, o sea, si entran en un humano, comen humano. Hay uno de ellos que entra en un perro y dice que fracasó porque los perros no son el objetivo, pero ahí fue que terminó. Entonces es un perro comiendo solamente perros. En cambio nosotros los humanos comemos de diferentes especies de seres vivos y celebramos por ello. Entonces te deja pensando eso. ¿Quién es el héroe en realidad? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Esta serie, aunque son de dibujos animados, es muy sangrienta y trata de generar terror a medida que va pasando toda la serie. Te van construyendo poco a poco
toda la situación que van a vivir los personajes a futuro. Está muy bien construida y en comparación a la historia original es muy fiel a lo que se vive en el manga. Lo único es que se viven en épocas diferentes, pero lo que busca es resaltar y mostrar todas esas situaciones de mejor manera. Es una adaptación que hace que evolucione la historia. Es una historia realista, con la única diferencia de que llegaron estos parásitos. Pero si quitas los parásitos, en realidad no cambia nada. Todo seguiría siendo exactamente igual. Y pues viéndolo de otra manera, Shinichi tiene muchos cambios gracias a este parásito. Pero al final, si te pones a pensarlo, él está creciendo de por sí, no necesariamente porque esa criatura vive en su cuerpo. Bueno, eso fue todo por hoy. Me gustaría hacer más videos cuando salga la segunda temporada de Parasite Grey. Y después cuando lea el manga por completo también me gustaría eh, contarlo en distintos videos. Me gustaría hablar más sobre estos temas. Se viene más contenido gustoso. Chau, chis. Chau, chis. Sí, eso sonó raro. No sé qué me ha estado pasando precisamente con este video, pero me ha costado mucho grabarlo. En varias ocasiones me di cuenta de que tiene que ver con el guión que escribí, que es mi material de apoyo, pero también tiene que ver con qué tanto me preparé. Lo chistoso y que me frustra es que yo sí me preparé, vi el anime 2 veces, investigué como hago con todos mis otros videos y simplemente no sale. Aunque tenía mucho tiempo queriendo hacer este video, al final quedó más corto de lo que esperaba, incluso igual que el anterior que hice. Y me siento un poco raro, como si hubiese quedado incompleto. No es que quedara mal, pero ¿ustedes qué opinan? Esta es la tercera vez que escribo este guión y no pienso hacerlo de nuevo. Me he tardado tanto en hacer este video que hoy que por fin puedo hacerlo y no lo hago, pues